El grooming. La gran mayoría de las personas conocen lo que es. El acoso sexual en menores de edad, que se basa en establecer con ellos una relación de confianza a través de medios informáticos o telemáticos, generalmente en las redes sociales. Hubieron varios casos de grooming, generalmente en la red social Discord, donde mayores de alrededor de 30 o más años estaban hablando con menores de 18 para intentar de abusarlos y lamentablemente, si no cumplían con sus demandas, los amenazaban con la muerte o publicarían sus datos personales en Internet. Uno de los casos del grooming es el de un adolescente de 14 años que jugaba en línea. Él hablaba con personas desconocidas en su juego y empezaron a mensajear. Los primeros mensajes fueron amistosos, en donde mandaban fotos de lo que hacían en sus días libres. Luego fue víctima de amenazas, donde le robaron los datos y los publicaron en el internet. Después se averiguaron los números de teléfonos de su familia y los amenazaron con la muerte. Después de todo lo que ocurrió, el joven interpuso una denuncia y se desconectó de las redes sociales. Otro caso es el de un adolescente que había hablado con un desconocido en el juego popular Roblox, en donde ellos intercambiaron números y empezaron a hablar con uno y otro en WhatsApp. Todo esto fue descubierto por su mamá cuando vio los mensajes de su hija y después la niña confesó que ella, además de haber mensajeado al abusador, mandó fotos de sus partes íntimas y estuvo en un videollamada con él, debido a la presión de ser culpable si no le enviaba el contenido que le perdía. Algunos de los derechos que son violados por el grooming son el derecho a la privacidad y protección de datos personales, un derecho de tercera generación, el derecho a la libre expresión, que es un derecho de primera generación, y el derecho al acceso de la información, que es un derecho de tercera generación. El derecho a la libre expresión. La libre expresión es un derecho, pero a veces usado como malas intenciones pueden provocar problemas y hoy, con las redes sociales, se potencian. En mi experiencia como deportista profesional, que recién arrancan, pero uno ya viene de una familia de donde mi hermano también juega al básquet, las redes sociales son muy importantes, tanto para que se vean mis logros y progresos o cómo para que personas como mi familia, que están del otro lado del mundo, puedan ver cómo me va en el día a día. Aunque a veces no a todas las personas les gustan cómo jugás o cómo te ves en tu carrera, y con los derechos de libre expresión pueden publicar y compartir cosas muy irritables para un jugador. Hace poco estuve en la selección argentina y nuestros resultados no fueron los óptimos como equipo. En las publicaciones fueron muy duras con nosotros. En lo personal, en muchos partidos no me fue tan mal, pero al tener malos resultados no se puede disfrutar y a veces no puede llevar a decaer deportivamente y tener problemas psicológicos. Hola, soy Filipo del Fabri y voy a hablar sobre la suplantación de identidad en redes sociales. Este título es de los más peligrosos, sobre todo para los jóvenes, sus principales víctimas. Esto se genera cuando una persona crea un usuario haciéndose pasar por otra, intentando engañar, acosar e incluso cometer delitos. Esto genera daños psicológicos y hasta económicos en el usuario de la persona afectada. Entre los derechos violados se encuentra el derecho a la identidad y a la integridad personal, pertenecientes a la primera generación, ya que protegen libertades individuales básicas. La mayoría de los casos vulnera los derechos a la intimidad y privacidad personal, ya que en muchos casos utilizan fotos, conversaciones e información sin su debido permiso. Por otro lado, puede violar el derecho a la seguridad, pertenecientes a la primera y tercera generación. La suplantación también se utiliza para discriminar o difundir odio, se vulneran los derechos de igualdad y no discriminación, pertenecientes a la segunda generación de derechos. La suplantación de identidad en redes viola de diferentes maneras derechos de las tres generaciones, lo que nos hace pensar que debemos usar las redes sociales de manera más responsable y sobre todo no dar ningún tipo de información privada de nuestras vidas. Soy Mauro Sibuk y quiero hablar sobre un problema que parece cotidiano pero que en realidad afecta a derechos muy importantes. La falta de acceso a Internet seguro en zonas vulnerables. Cuando hablamos de derecho de primera generación, nos referimos a la igualdad ante la ley y la no discriminación. Si hay personas que no pueden acceder a Internet seguro, ya están en desventaja frente a quienes sí lo tienen, y eso genera desigualdad. En cuanto a los derechos de segunda generación, el Internet es clave para estudiar, para acceder a información y hasta para trabajar. Si no existe un acceso seguro, se está limitando directamente el derecho a la educación y a la información. Y por último, en los derechos de tercera generación, hablamos de los que son colectivos, como el acceso equitativo a la tecnología y al progreso.
En el mundo actual, quedar afuera de Internet seguro es quedar afuera del desarrollo. Por eso garantizar un acceso seguro y justo no es solo una cuestión tecnológica, sino también una cuestión de derechos humanos. Soy Vicente Bogado y hoy quiero hablar de la explotación laboral. La explotación laboral se da cuando un trabajador trabaja en condiciones injustas. Esto puede ser trabajar muchas horas por un sueldo mínimo o un sueldo muy bajo. Se ve generalmente en zonas pobres, ya que la gente de esa zona no tiene muchas oportunidades y lo primero que encuentran generalmente tienden a aceptarlo, ya que las oportunidades laborativas en esa zona no son muy altas. Pienso que esto no es solo un problema económico, sino que es también un problema social, ya que la sociedad debería proteger la dignidad de cada trabajador. Por eso, las empresas deberían hacerse cargo de que los trabajadores puedan trabajar en buenas condiciones y con sus derechos básicos, como derecho a descansar o derecho a vacaciones. Por eso también pienso que hablar de la explotación laboral es hablar de justicia y de respeto y dignidad para cada trabajador. Hola, soy Salvador Caratini y voy a hablar de las estafas online. Las estafas online y los fraudes digitales son uno de los riesgos más grandes en Internet hoy en día. Se dan cuando alguien engaña a otra persona a través de correos, mensajes o páginas falsas para robarle dinero o información personal. Lo grave es que cualquiera puede ser víctima, desde jóvenes hasta adultos mayores, porque los delincuentes cada vez usan métodos más sofisticados. En cuanto a los derechos que se violan, el primero es el derecho de la propiedad privada, ya que a través de estas estafas las personas pierden su dinero o sus bienes. Este derecho pertenece a la primera generación, que protege libertades y bienes individuales. También se vulnera el derecho a la seguridad, ya que la víctima queda expuesta a riesgos económicos y personales. Este derecho se considera tanto de primera como de tercera generación, porque tiene que ver con la protección de la persona en la sociedad digital. Por otro lado, se afecta al derecho a la información veraz, que es de segunda generación, ya que cuando alguien recibe datos falsos o engañosos, su capacidad de decidir libremente se ve limitada. Además, en casos donde el fraude afecta a muchas personas, se vulnera el derecho colectivo a un entorno digital seguro, propio de los derechos de tercera generación. En conclusión, las estafas y fraudes digitales no son solo un problema económico, son una violación de derechos fundamentales de diferentes generaciones y nos muestra la necesidad de estar atentos y de proteger nuestros datos en cada acción que hacemos en Internet. Eso fue todo, gracias.